Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Línea Abierta en Estudio. Hoy tenemos un tema muy interesante que es la participación, la reforma de los estatutos de la universidad y sobre todo la participación de los estudiantes dentro de los entes académicos. Para hablar al respecto hemos invitado a nuestro estudio a Bruno Vibord, ¿sí?, coordinador de la reforma estatutaria en la Universidad del Biobío y investigador del Centro de Estudios Ñuble. Bruno, ¿cómo estás? Y bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a una invitada muy especial que se llama Evelyn Villagra, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad del Biobío, de la Federación, ¿cierto? Exactamente. Y también eres estudiante de la carrera de Pedagogía General Básica, ¿verdad? Así es. Y eres presidenta de la Federación ¿desde hace cuánto tiempo? Hace ya un año. Ya cumplimos un año en el periodo federativo y extendible hasta los primeros días de marzo. Bueno, Evelyn, entonces bienvenida aquí a este programa de Línea Abierta. Gracias. Que Línea Abierta es un espacio que pretende abrir al diálogo y a la conversación, donde podamos sentarnos académicos, funcionarios, estudiantes, a conversar sobre los temas que pasan en la academia y también a conversar sobre la contingencia y sobre todo lo que está pasando en el momento aquí en nuestro país y también en el mundo, si es así de importante y relevante. Y precisamente vamos a empezar con un tema que conversábamos con Bruno antes de empezar el programa, y era sobre cómo la participación de los estudiantes en los diferentes estamentos ha variado y ha habido cambios y están saliendo estudios donde muestran que de alguna forma los jóvenes están perdiendo interés en la participación y aparte de eso han habido variaciones. Y me gustaría que nos hicieras un pequeño resumen sobre ese tema, Bruno. Sí, la verdad es que hay algunos cientistas políticos que han planteado ya que el año 2018 es como el año más terrible, digamos, para la democracia en América Latina. Hay dos estudios que son bastante preocupantes. Está por un lado el estudio del Latino Barómetro, que es una investigación que se hace en 23 países de América Latina, donde el respaldo a la democracia ha ido cayendo año tras año y en los últimos 7 años apunta 14 puntos de caída, ¿no? Y en Chile todavía es más preocupante aún un estudio que ha hecho la Agencia de la Calidad de la Educación, donde se ve que el 57% de los jóvenes de octavo básico considera que vivir en democracia puede ser una buena alternativa. Entonces, obviamente, son cifras y en temas además muy preocupantes, ¿sí? O sea, piensan la dictadura como una opción. La ven como una opción. Y el caso del estudio del Latino Barómetro, allí la pregunta más bien tiene que ver con la satisfacción con la democracia. Y la satisfacción con la democracia ha ido cayendo paulatinamente desde un 75% el año 93, las primeras mediciones que se hicieron, hasta hoy día en que apenas alcanza el 55%. Entonces, es un tema porque además no estamos en un momento de crisis económica, como pudo haber sido la crisis asiática o la crisis de Estados Unidos, de la crisis bursátil. Entonces, en un periodo donde no hay crisis económica, tener esos indicadores de medición de la satisfacción con la democracia es realmente preocupante. Sí. Pero puede ser también un tema como de percepción de lo que ellos están viendo a través de los medios de comunicación y a través de lo que se está sucediendo también, y ven demasiada corrupción en los gobiernos de democracia, digo yo, ¿no? Sí, sin duda el tema de la corrupción es uno de los temas que ha impactado más fuerte la visión que hay sobre los regímenes democráticos y sobre los partidos políticos, ¿no? El nivel de respaldo que hoy día tienen las instituciones democráticas en la mayoría de los países de América Latina son muy bajos. En Chile particularmente el nivel de conformidad con los partidos políticos es extremadamente baja. En estudios que hemos hecho nosotros en la Universidad del Biobío, el nivel de satisfacción con los partidos políticos en jóvenes de la universidad no alcanza a veces al 13%, ¿no? Entonces, sin duda que estamos frente a una crisis de representatividad que ya se viene prolongando desde hace varios años. Evelyn, y desde
Desde la mirada de los jóvenes, desde la mirada estudiantil, ¿cómo ven ustedes que se está viendo esta representación? Me imagino que tú tienes que luchar contra eso todos los días, de cómo convencer a los jóvenes, ¿sí?, y a los integrantes de tu federación en que participen, y que es importante que se logren los acuerdos a través del diálogo, de la votación, de la participación. ¿Tú cómo lo has visto? Exactamente, pero como lo mencionabas anteriormente, creo que es un rol fundamental el que juegan los medios de comunicación. Y sabemos que hoy día los jóvenes estamos constantemente comunicados, y esa avalancha de comunicación, de información y de hechos que van ocurriendo nos hacen un poco ser agentes pasivos hoy en día. Y la falta de participación a nivel transversal, ya no más allá de la sociedad y de los partidos políticos y el desencanto, va más allá de la organización estudiantil, donde por ejemplo vemos carreras que han pasado periodos muy largos y aún todavía no tienen centros de estudiantes. Lo vimos reflejado por ejemplo en la Federación de Estudiantes de Concepción. Durante 3 años ellos no pudieron constituir una federación por distintos factores, donde el desencanto de los estudiantes ya es mayor, donde uno tiene que esforzarse el doble, el triple, donde ya no le interesa reunirse en torno a una mesa, un diálogo, una conversación, algún tema importante. No, ellos no prefieren hacer otro tipo de cosas, y es ahí donde con nosotros como federación hemos tenido que mutar un poco. Si bien estar en lo que es el trabajo político, somos agentes políticos, también estar en lo que son las actividades que podíamos llegar más a los estudiantados. Acá en Chillán tenemos otra realidad también súper distinta a lo que es en Concepción, que tenemos 2 campus totalmente distintos, donde tenemos la Facultad de Educación, que está un poco más impregnada y más consciente de la actualidad o del quehacer, y está el campus Fernando May, donde hay carreras de salud y de ingeniería comercial, y carreras que te llevan a otro ámbito, no tanto como un rol, como un agente social o esa inteligencia emocional que nosotros hemos estado desarrollando, por ejemplo, en el lado de las pedagogías. Es difícil. Nosotros ahora, por ejemplo, en este momento estamos haciendo el llamado a la conformación de Tricel para las elecciones del próximo año, y hasta el momento todavía no tenemos conformado ese Tricel. Y es en todo ámbito, centro estudiantes, federación, grupos intermedios, donde ponemos a disposición recursos, por ejemplo, para que los estudiantes puedan concursar para hacer algún tipo de proyecto, y aún así no enganchan. Entonces yo creo que estamos dejándonos llevar por ese discurso de la corrupción, de que todo está mal, y los jóvenes no les interesa. Y nosotros hacíamos como estudiantes un examen hace ya un tiempo atrás de por qué los estudiantes no se interesan. Y es porque hoy en día tenemos muchos beneficios. Tenemos gratuidad, tenemos pases, tenemos becas de alimentación. Entonces el estudiante está tranquilo. Él va a la universidad, se saca buenas notas, sale de la universidad y sigue su vida. Ya no es como, se ve solamente como un agente de paso dentro de la universidad y no un agente activo como deberíamos tener con la relación de nuestras carreras con el medio que nos relacionamos. Eso es algo súper importante, y creo que si bien las ayudas del gobierno, ¿cierto?, del Estado, benefician totalmente, más aún a nosotros como universidad, que somos una universidad estatal y pública, eso yo creo que es uno de los factores donde ha traído este decaimiento de no asistir por ejemplo, a una asamblea, a un meeting, a una... No nos estamos organizando como sociedad. No estamos aprendiendo a hacer vamos sociales. Vamos a la universidad, aprendemos lo que nos enseñan y salimos al mundo laboral. Y Bruno, siguiendo por ese mismo, las universidades son como pequeños micromundos de lo que está pasando en la realidad en general en el planeta. ¿Es el individualismo lo que se está apoderando de esta situación? A las personas como que ya solo les importa lo suyo y no más, y no me importa con lo que pase con los demás, y por eso es que lo que sucedía en años anteriores, donde nos reuníamos, bueno, ya me incluyo en eso, en otra generación, en donde se hacían reuniones y se conversaba sobre los temas, eso ya pasó como a la historia. Ahora yo voy por lo mío y punto, estoy en mi mundo. ¿El individualismo sería uno de esos aspectos? Yo creo que en el caso de Chile, sin duda que el individualismo se ha ido cada vez imponiendo más.
Yo creo que en cierta forma lo que nosotros estábamos analizando acá, que ocurre en los jóvenes, ocurre también en los adultos, ¿no? Como tú dices, la universidad desde ese punto de vista es como un pequeño laboratorio de lo que ocurre en la sociedad general. Nosotros acá en Chillán, por ejemplo, y se hizo un llamado para la constitución de la Asociación de Académicos, y en el primer llamado no se presentaron más que 2 candidatos y se requería 3 para hacer la elección. Entonces hubo que hacer un segundo llamado para la elección. Sin duda que eso también es sintomático, ¿no? Que en las elecciones presidenciales en Chile haya votado menos del 50% del padrón electoral también es sintomático. Lo que pasa es que los jóvenes son como un poco un catalizador de lo que está pasando a nivel de la sociedad y se ve mucho más patente. Sin duda que si hay niveles de abstención a nivel del electorado general, los hay aún mucho más en la población, en el segmento de los jóvenes. Ahora, los jóvenes hoy día son más individualistas de lo que eran las generaciones anteriores. Es posible que sí. Yo conversaba la otra vez con un colega mayor que estuvo en el exilio, que volvió, me decía que a él le llamó mucho la atención cuando regresó a Chile, porque él se fue de un país donde se juntaban a comer un asado y cada uno llegaba con un regalo y cada uno llegaba con un aporte, a uno donde alguien invitaba y cada uno después decía ya cuánto salió la cuota y se dividía en el valor, y decía, ese no era el Chile que yo dejé cuando me fui. Nosotros tenemos una forma de hacer políticas públicas, de hacer políticas sociales que fomentan de alguna forma ese individualismo, ¿no? Lo que decía Evelyn ahora, dice los jóvenes, los estudiantes, tenemos muchas cosas, ¿no? Pero son aportes que van a la persona, son aportes individuales, ¿no? Es una beca Sodexo, que es un cheque que la persona va y canjea por alimentos o por un almuerzo. No es el casino de estudiantes donde antes los estudiantes podían juntarse, donde podían compartir, donde se hacía discusión política, donde se organizaban las tomas, las marchas, los paros, ¿no? Las universidades han ido cada vez dejando de entregar beneficios colectivos y los han ido transformando en beneficios individuales. Las universidades antes, por ejemplo, tenían hogares estudiantiles, y los hogares estudiantiles era donde se hacía la vida política de las universidades. Y las universidades cerraron los hogares estudiantiles para entregar becas de alojamiento, que son becas también individuales, ¿no? Fíjate que cuando tú tienes un hogar o tienes un casino lleno de estudiantes y tú les quieres quitar ese derecho, ¿qué es lo que ocurre? Masivamente van a protestar por defender ese derecho. Pero cuando tú entregas voucher a la persona y un día cualquiera reduce los vouchers a la mitad, no tienes prácticamente ahí una masa capaz de organizarse, capaz de criticar, capaz de oponerse, de generar protestas. Entonces, yo creo que es una característica del neoliberalismo, que va construyendo ciudadanos cada vez más individualistas, ¿no? Que no le interesa al Estado tener una contraparte fuerte. Transformamos, por ejemplo, en Chile las plazas que estaban frente al Palacio de Gobierno en piletas, ¿no? En la mayoría de los países en América Latina, las plazas son lugares de reunión, ¿no? Frente al Zócalo, frente al Palacio de Gobierno en México, es donde se hacen las concentraciones, las protestas, las marchas, es donde el presidente además da cuenta a la nación, ¿no? Desde un balcón y hace un discurso. Pero en Chile tenemos piletas, o sea, imposible acercarse allí al Palacio de Gobierno. O sea, se perdió el espacio de encuentro. Así es. Y yo me pregunto, o sea, se supone que estamos viviendo en la era de los interconectados. O sea, uno debería suponer que los estudiantes ahora están mucho más conectados a través de las redes sociales y de la tecnología. Uno imaginaría que habrían grupos que se podrían formar, pero ¿están funcionando o no están funcionando esas nuevas tecnologías en la forma de agrupación dentro de las federaciones y de los estudiantes en la universidad? A opinión personal, yo creo que no están funcionando. Si bien estamos súper conectados todo el día. Estamos viendo que publicaron que hay asamblea a las 12, pero tengo la facilidad mucho más que antes de saber cuándo se van a hacer las cosas, cuándo me voy a reunir como carrera, como federación, o cuando hay algún evento. Todo ahora es visible, pero nos quedamos ahí en la comodidad de nuestra casa porque es mucho más fácil, porque no tengo la necesidad de salir a protestar o a manifestar mi descontento por ciertas cosas. No, estoy bien, voy, vuelvo a la universidad. Las comunicaciones y lo que es las redes sociales hoy en día
si bien han ayudado a la masificación, no a que sea efectiva y que llegue el mensaje a los estudiantes. Eso no es así por lo menos en diferentes agrupaciones, no solo como federación, sino que hay grupos intermedios en la universidad donde tenemos a MOSEN, tenemos grupos de comunicación, de las mujeres autoconvocadas, constantemente entregando información, pero aún así no llega. O sea, de alguna forma se ha vuelto como una forma de comunicación, pero anónima. Claro. Porque yo veo que participan mucho, critican mucho, pero no se pone la cara. O sea, es como una participación anónima, ¿verdad? Hoy en día tenemos muchos críticos desde su sillón con un teléfono en Facebook. O sea, ahí todos somos valientes. Todos, sí, pero en la realidad, cuando hay que estar presente en algún tipo de manifestación o alguna reunión, son los menos, o son los mismos los que estamos ahí siempre. Eso es lo que hoy en día se ve, es como mucho la crítica y como ver el lado malo, pero por las redes sociales, porque ahí puedo escribir un párrafo pero en las reuniones en donde nosotros podemos estar y poder sacar algún tipo de insumo o estar con las autoridades, por ejemplo, no llegan. Y es ahí donde estamos flaqueando. Y ahí en ese punto es donde se vuelven, me imagino que un poco más vulnerables los jóvenes. Y eso puede ser uno de los factores que esté incidiendo para que haya jóvenes que estén diciendo que la dictadura es buena. O sea, es más fácil manipular a los jóvenes a través de tenerlos divididos, ¿sí? Tenerlos separados y convencerlos de que Bolsonaro es un gran candidato para Brasil y que va a traer cosas muy buenas, me imagino yo, ¿no? O sea, no sé qué opinas tú. Sí, a ver, yo creo que es difícil encontrar tal vez una causa, yo creo que más bien es una suma de distintas cosas que han ido configurando de alguna forma esta reacción de los jóvenes o de los ciudadanos en general hacia la democracia, hacia la política. Sin duda que es mucho más fácil cliquear en un teclado o escribir en un teclado que ir a una marcha, estar 2 o 3 horas allí al sol, caminando. Yo creo que tampoco es bueno deslegitimar ninguna, porque me parece que ambas también pueden ser formas de participación política con distintos niveles, obviamente, de involucración, con distintos también resultados, ¿no? Porque es mucho más fácil manejar desde el punto de vista de el manejo de datos, lo que es un discurso que se va generando a través de las redes sociales, donde un robot puede alterar drásticamente las menciones respecto a determinado tema, a lo que realmente puede evidenciarse mediante una marcha masiva. Si hubo algo que logró generar un cambio en Chile en el año 2011 con el movimiento estudiantil, fue la masividad de las marchas por el movimiento por la educación en Chile, ¿no? 200.000 jóvenes en Santiago, 30.000 jóvenes en Concepción, en Chillán marchas de 4.000, 5.000 estudiantes, profesores, generaron un impacto que, pese a que los medios de comunicación intentaron de alguna manera invisibilizarlo, no pudieron hacerlo. Entonces, eso es finalmente lo que ha generado cambios, y no ha sido Twitter ni ha sido Facebook. ¿Ha contribuido? Sí, puede ser. Pero por eso yo digo, tampoco se trata de decir hay una forma mejor que la otra. Son formas distintas y pueden ser complementarias, pero lo que ha generado cambios han sido las movilizaciones sociales. Sí, porque a veces las redes sociales se utilizan para las convocatorias y funcionan. Y funcionan, sí, han funcionado. O sea que también es dependiendo de cómo se le dé una... Eso es súper importante, es cuando el ver lo que pasó en el 2011 y lo que pasó ahora en el 2018 con el movimiento feminista, es cuando hay una temática transversal que nos toca a todos. Es ahí solamente cuando podemos y despiertan y podemos trabajar todos. Pero cuando solamente le toca, por ejemplo, a los mapuches o solamente le toca a las mujeres agredidas, no nos impregnamos. Pero si nos toca a todos, como era la educación y en ese tiempo no existía la gratuidad, ahí recién despertamos. Y ahí eso yo creo que puede ser como algo importante de poder visibilizar, de tomar alguna lucha que sea transversal para todos. Y eso es lo difícil hoy en día, porque están los problemas medioambientales, está el movimiento feminista y todo eso, pero siempre son como segregados. Y no hemos encontrado un punto en común para que todos estos conflictos
y todas estas luchas, por así decirlo, tengan algún eje que las una y que podamos seguir. El sistema neoliberal nos ha hecho esto, nos ha segregado y cada vez vamos ahondando más en esta segregación y eso es súper malo. Bueno, y ahora nos encontramos en la Universidad del Biobío viviendo un proceso bien interesante que es la reforma de los estatutos, que si lo comparamos con el país, es como si estuviéramos cambiando la Constitución. Y es un proceso bien complejo y aquí es por eso que también hemos invitado a Bruno y los hemos invitado a los dos, porque por primera vez en la historia de la universidad vamos a poder empezar a conversar sobre esos temas y vamos a poder tener opinión tanto funcionarios, tanto estudiantes. Y nos gustaría que Bruno nos hiciera un pequeño esbozo de cómo va a ser este proceso y cómo vamos a hacer para que esta reforma nos logre identificar a todos y logremos hacer una reforma que nos identifique para este siglo y no seguir con los estatutos que fueron creados en épocas un poco más oscuras, por así decirlo. Efectivamente, el actual estatuto orgánico de la universidad data de fines de los años 80, es un decreto fuerza ley que fue dictado entre cuatro paredes, digamos, no participó allí quienes iban a estar de alguna manera regidos por esos estatutos. Tenemos ahora la oportunidad histórica, por primera vez en la historia de la Universidad del Biobío, de generar un estatuto orgánico que se formule con la participación de quienes van a precisamente estar de alguna manera regulados por estos estatutos. Y además el rector ha querido darle a este proceso un carácter participativo, democrático, triestamental, y la labor que él me ha encomendado a mí es esa, es de alguna manera asesorar este proceso, es acompañar este proceso para lograr incentivar al máximo de actores posibles que se involucren, que se sientan parte de este proceso, que no lo vean como un proceso externo de las autoridades de la universidad, sino que realmente es un proceso que nos pertenece a todos, que la gente se sienta que esto es algo importante. Muchas veces me han preguntado, a ver, pero ¿yo qué gano con participar en este proceso? La pregunta, volviendo un poco a esto del individualismo neoliberal, ¿no? La pregunta debiera ser, no, en realidad no es qué es lo que yo gano, digamos, sino que por qué esto es importante. Es importante porque es un proceso democrático en sí, o sea, ese es el valor. Yo creo que es una gran oportunidad la que se nos está presentando. Cambiar un estatuto orgánico es algo complejo porque requiere cambiar una ley de la República. Y una ley de la República la puede cambiar el Parlamento o la puede cambiar el presidente cuando el Parlamento le entrega esa facultad, que es el caso de la ley actual de universidades del Estado, en que el Parlamento le ha delegado esa facultad al presidente y en el plazo de 3 años nosotros entonces podemos reformular estos estatutos sin tener que pasar por todo el trámite del Congreso y del Senado. Pero son todas las universidades del Estado, o sea, tengo entendido que son varias las que tienen que hacer esta misma reforma por obligación. O sea, ¿es una obligación cambiarla? Sí. Y sé que también hay dos que las hicieron con mucho tiempo después, entonces no tienen que hacerlo. Correcto. A ver, la ley define algunas cosas que son como pisos mínimos que no existían antes y no existían por razones bastante simples. Por ejemplo, la participación de los estudiantes y de los funcionarios no se podía dar porque en Chile había un decreto con fuerza de ley, el DFL2, que prohibía expresamente, en una ley con rango constitucional, la participación de los estudiantes en la gestión universitaria. Esa ley se demoró el país casi 30 años en derogarla, ¿no? Recién el año 2015 es derogada y entonces por primera vez nosotros podemos hacer estatutos en los cuales los estudiantes y los funcionarios administrativos puedan participar con derecho a voz y a voto. Ahora, las universidades que tienen estatutos más nuevos, pensemos por ejemplo en la UTEM, la Universidad de los Lagos, que tienen el estatuto del año 94, no tienen esa participación. Ni siquiera la Universidad de Chile, que logró modificar sus estatutos, es la única universidad del Estado que logró modificar los estatutos durante todos los años de la transición. El año 2007 ellos modifican los estatutos, tampoco ellos tienen participación estudiantil y de los funcionarios con derecho a voz y a voto. Han logrado incorporar a los distintos estamentos en el Senado universitario, pero no tienen derecho a voto porque la ley no lo permitía.
Entonces las universidades que lograron modificar los estatutos en los últimos años no están obligados a modificar los estatutos, pero sí están obligados a adecuar los estatutos que tienen a la ley, es decir, deben incluir la participación de los distintos estamentos con todos los derechos. ¿Tú cómo ves este proceso de modificación de los estatutos y que por primera vez los estudiantes van a poder participar? O sea, Exacto. y que hayan sido vetados durante tantos años, Tantos ¿no? años. Esos cerrojos institucionales que ha dejado la dictadura hasta el día de hoy, que los llevaremos y no hay voluntades de sacarla. Bueno, pero ahora sí. Ahora sí, pero solo con esto. Pero es importante de que participemos. Nosotros hemos estado, si bien vamos a participar como federación en las comisiones y todo eso, también participar en informar, en abrir este proceso a la comunidad y darnos cuenta que es algo histórico y que el día de mañana vamos a estar ahí, vamos a decir, nosotros estuvimos en ese proceso. Y lo importante es poder capturar las necesidades de toda la comunidad, ya que no solo como estudiantes vamos a participar, sino que también están los funcionarios, que son un eje importante de lo que es la comunidad universitaria en sí. Y poder recolectar toda esta información, y es lo que estaba haciendo el profe Bruno con sus distintos foros, conversatorios, instancias en donde lo han invitado, él ha asistido, y eso es súper importante. Y hemos visto las voluntades desde las autoridades, desde Rectoría, de que este proceso sea triestamental, donde tengamos voz y voto. Quizá a lo mejor todavía tenemos instancias donde seguimos dependiendo de más allá, como son las juntas directivas, los consejos académicos que los dirigen personas que no están al tanto de lo que es el quehacer universitario, pero hacer los estatutos y ser parte nosotros como estudiantes, y es lo que hemos tratado de transmitirles, que tenemos que tomarlo con una seriedad y con un compromiso, porque son lo que nos van a regir, y yo creo que van a pasar muchos años después de que, si es que se puede cambiar o quieran cambiarlo. Así que tienen que quedar buenos, así que tenemos que comprometernos en ese trabajo, y ahí estamos. Y tenemos que aprovechar. Y aprovechar, o sea, tenemos que aprovechar el momento, ¿no? Claro, el momento. Es el momento. ¿Ustedes han pensado o han tratado de hablar entre ustedes para generar campañas para incentivar la participación de más jóvenes, o sea, pues, entre ustedes? Sí, o sea, nosotros igual tenemos siempre instancias. Está el Consejo de Presidentes, donde se reúnen las 20 carreras más la Asamblea de Mujeres, ya que el Consejo de Presidentes ahora incluyó a la Asamblea de Mujeres con voz y voto dentro del Consejo. Así que es algo sumamente importante. Y ahí tenemos instancias donde nosotros vamos, yo ahí le expliqué después de que fuimos a la reunión y entregué toda la información. Después en el foro estudiantil también, de la misma forma. Pero la participación sigue siendo la misma. O sea, yo soy la representante de los estudiantes en la primera comisión, después vendrá la segunda comisión y ahí será la federación que viene. Pero como el interés de saber de qué se trata la reforma, eran, si no me equivoco, 45 personas que habían en la sala cuando fue el foro estudiantil, y de ahí no pasamos. O sea, pero por lo menos existe la conciencia, y lo hemos tratado de visibilizar así, y la importancia que son la reforma de los estatutos en nuestra universidad. O sea, ahí está el desafío de cómo hacer para de cómo captar esa información y que sea, no sé, más llamativa para ellos. Podemos inventarnos unos memes. Yo creo que por ahí podríamos empezar a hacer algo, ¿no? Llegar así. Oye, Bruno, esto de la reforma estatutaria no es fácil. Esto obviamente sabemos que tiene un proceso largo, tiene varios años y tiene todo un sistema. Pero me llama la atención de que va a haber también un cambio en la forma de ver la gobernanza. O sea, la junta directiva va a tener un cambio, porque va a haber un consejo superior ahora, y en ese consejo superior va a haber una participación de un estudiante, va a haber una participación de un funcionario, y en el consejo, y hay otro consejo que es el universitario, que también va a tener derecho a voto, y también va a haber un funcionario y un eso. Explícanos un poco cómo son esos consejos y cómo se van a conformar. Sí, bueno, la ley actual de universidades, que fue promulgada ahora recién el día 5 de junio del presente año,
estipula algunos aspectos que tienen que ser comunes para todas las universidades respecto de los estatutos que se van a generar. Dentro de ellos define la composición del Consejo Superior y del Consejo Universitario. El Consejo Superior va a estar integrado por 9 integrantes, como tú bien decías, va a haber un representante de los funcionarios y de los estudiantes por primera vez con derecho a voz y a voto. Actualmente los estudiantes son invitados, igual que los funcionarios, a la Junta Directiva, pero son invitados. Y son invitados solamente con derecho a voz. ¿Ya? A estar ahí. Claro. A estar ahí, en la esquina. Sentados en una esquina. Exacto. Pero además el rector también es invitado a las reuniones de la Junta Directiva y tampoco tiene derecho a voto. ¿Ya? Entonces, la nueva ley incorpora a los estudiantes, a los funcionarios y también incorpora al rector con derecho a voz y a voto a la Junta Directiva. No la puede presidir, obviamente, porque es un organismo colegiado, distinto, está dentro de las máximas autoridades, digamos, no unipersonales, y el rector es la máxima autoridad unipersonal, pero sí la integra con derecho a voz y a voto por primera vez en la historia. Lo que teníamos antes con la Junta Directiva era un organismo como supra-universidad, un poco tal vez pensado como para cautelar el funcionamiento de la universidad, pero que no respondía a la lógica más académica, digamos, histórica de las universidades. Así que en ese sentido es un avance. El Consejo Universitario, por su parte, también incorpora, dice la ley, al menos un tercio del Consejo va a estar integrado por funcionarios administrativos y por estudiantes. No, la ley no especifica qué porcentaje de ese 33% van a ser funcionarios administrativos o estudiantes. Eso es parte de este proceso de reflexión y de discusión que vamos a tener que generar. Pero más allá de los cambios reglamentarios, estatutarios, probablemente tal, yo creo que lo que nosotros necesitamos en la universidad y en el país es un cambio de cultura, ¿no? Tenemos que avanzar hacia una sociedad más inclusiva, una sociedad más democrática, más dialogante, y en eso yo creo que el aporte que pueden hacernos a nosotros los estudiantes es muy valioso. O sea, los jóvenes hoy día tienen una forma de tomar decisiones, de discutir, de llegar a acuerdos, que es muy distinta como nosotros habitualmente estamos acostumbrados a hacerlo. Difícilmente un estudiante, por ejemplo, en una reunión va a tomar una decisión sin consultarlo previamente con las bases y con la asamblea. Por lo tanto, lo que ellos están ejerciendo es una democracia mucho más directa. En cambio, los académicos estamos acostumbrados a una democracia más de corte representativo, ¿no? Un académico es elegido en un cargo y entonces pasa a ser como una especie de iluminado, ¿no? Ya no le consulta nunca más a la base respecto de qué es lo que piensan de determinadas decisiones o respecto de determinados ámbitos en los cuales hay que tomar decisiones, sino que las toman simplemente por el hecho de haber sido elegidos. Entonces, entre esos dos polos de democracia, una democracia de tipo representativa y una democracia más participativa, tenemos que ser capaces de avanzar hacia mecanismos más inclusivos, ¿no? Más de democracia más efectiva. Yo creo que eso le va a hacer bien a la democracia. Me parece a mí que frente a los problemas que estamos teniendo de falta de legitimidad de la democracia, lo que se necesita precisamente es más democracia. Bueno, y sería dentro de las universidades donde debería generarse ese primer cambio para reflejarlo también a la sociedad en general. Bueno, yo les agradezco, el tiempo en televisión es corto, pero los invito a que repitamos este programa y sigamos conversando sobre este tema de la participación y de la reforma a los estatutos y logremos seguir conversando, porque aquí estamos representados los 3 estamentos, entonces puede ser algo interesante que podamos volver a repetir. Entonces los dejo invitados, te agradezco que hayas venido, te agradezco, Bruno, que hayas venido, te hayas tomado el tiempo, yo sé que tienes mucho trabajo por hacer. Sí. Bueno, y tú también un desafío de cómo involucrar también más a los jóvenes y yo creo que también nosotros desde los medios de comunicación, desde este medio de comunicación también tenemos que desarrollar técnicas y mirar cómo nos trabajamos en conjunto para ver cómo llegamos y logramos llegar más a los jóvenes y involucrarlos más dentro de este proceso y no dejar que se pierda la participación en la universidad y en general yo creo que en la sociedad. O sea que con este tema tan interesante nos despedimos y los dejo invitados para un próximo capítulo de Línea Abierta en Estudio. Muchas gracias y chao, chao.